Hola, mi nombre es Bella y tenía tantas ganas de escaparme de la escuela que me cegué yo misma. Y aún así me escapé de un secuestrador. Verán, crecí con una hermana que era invidente. Vivíamos en un barrio muy agradable y acomodado, por lo que mi hermana podía ir a la escuela especial y yo podía ir a una escuela privada. Pero un día llegué a casa y vi a mi papá sentado en el sofá llorando. Resultó que mi mamá se había ido. Se había enamorado de un compañero de trabajo y se había mudado fuera del país, dejándonos así, nada más. De repente, estábamos sobreviviendo con un solo ingreso monetario y mi papá apenas ganaba algo en su trabajo. Mi mamá era abogada y era la única que podía costear la hipoteca y la educación. Mi mundo se había puesto boca abajo. Tuvimos que mudarnos a una zona difícil de la ciudad. Había personas que vivían en carpas, fuera de nuestro hogar. Y la primera noche que pasamos allá, un hombre entró a nuestra casa para robarnos. Mi hermana, Ana, no tenía ni idea de lo que pasaba. Mi papá tuvo que echarlo fuera de la casa. Esa noche me acosté y solo lloré. No podía creer que mi vida había tenido un giro de 180 grados. Luego, fue tiempo de empezar la escuela. Ana iba a ser educada en casa por mi papá en las tardes, y yo tendría que ir a la escuela pública en ruinas de nuestro vecindario. Apenas entré, supe que estaba en problemas. Los niños me tiraban papeles y me molestaban desde que llegué. Cuando intenté contarle a un profesor lo que pasaba, me dijo que me sentara y me callara. Era como estar en un planeta diferente. Aún peor, la calefacción apenas funcionaba. Los libros tenían unos 200 años y las sillas se caían a pedazos. En la primera clase del día, yo me senté en una de esas sillas y se rompió. Me la pasé llorando todo el camino a casa. Y cuando llegué, abrí la puerta y vi a mi hermana y a mi padre riéndose mientras él le daba clases. Estaban comiendo galletas y sonriendo. En ese momento, yo me sentí exageradamente celosa de mi hermana. Pero todo empeoró a medida que los días pasaban. En la escuela iba a llorar al baño durante toda la clase. Los niños eran tan malos que llegué al punto de tener que almorzar en el baño. Hasta uno de los maestros se enteró y luego me humilló delante de todos. Ese día fui a casa y le rogué a mi papá que me educara en casa. Me dijo que tenía demasiado en qué pensar como para hacer de niñera, solo porque yo no podía tolerar la escuela. Estaba absolutamente destruida. Y honestamente, me desquité con mi propia hermana. Durante las siguientes semanas llegué al límite en el que no podía sostenerlo. Todos los días veía a mi hermana y a mi padre divertirse en casa, mientras que yo me sentía sola, enojada y sinceramente preocupada por mi vida en la escuela. Un día me lo pasé llorando todo el día en el baño. Si tan solo tuviera que quedarme en casa, si tan solo yo fuera como mi hermana. No puedo entrar en detalles porque, sinceramente, todavía me asusta y avergüenza lo que hice después. Quería escapar tan desesperadamente que estaba dispuesta a arriesgarlo todo. Me escondí en el baño y respiré profundo. Lo que estaba a punto de hacer iba a doler, pero tenía que hacerlo. Yo misma me cegué y dolió mucho más de lo que yo esperaba. Comencé a gritar, esperando que alguien me ayudara. Finalmente, yo me desmayé. Entonces, escuché pitidos y doctores. Intenté abrir los ojos, pero todo lo que veía era negro. Me levanté de un salto y traté de tocar mi cara, pero había vendajes sobre mis ojos. El médico me inmovilizó por seguridad y me dijo que yo misma me había cegado. Sentí una mezcla de horror y alegría. Claro, nadie quiere escuchar que está ciego, pero al menos eso significaba que estaría en casa. Al menos eso significaba que no tenía que ir a la escuela. Eso me haría feliz, ¿verdad? Bueno, no. Mi papá estaba furioso conmigo y mi hermana se puso en mi contra. Ella me gritó preguntándome por qué me había hecho algo tan terrible
siendo la afortunada. Había pasado toda su vida enojada porque era ciega, y yo lo había hecho solo porque sí. Pronto comencé a darme cuenta de que mi hermana tenía razón. Una noche me levanté a orinar y me tropecé con algo. Me había cortado el brazo. Yo podía sentir la sangre brotando, pero no podía verla. Terminé gritándole a mi papá para que me ayudara. No me di cuenta de que cosas como ir al baño serían experiencias tan duras. Hacer cosas en la casa era difícil, pero salir de la casa era como entrar en un campo de batalla. El primer día que salí, traté de subir a nuestro auto. El auto comenzó a alejarse cuando escuché a mi papá gritar ¡Auto equivocado! Antes de darme cuenta, ya nos habíamos ido. Yo estaba en un auto con extraños que comenzaron a hablarme sobre dónde ellos iban a llevarme. Sentí escalofríos en la espalda. No podía ver para poder defenderme. ¿Qué tal si no salía de ahí con vida? Logré encontrar la manija de la puerta y logré abrirla. No sabía qué tan rápido íbamos, pero di un salto de fe fuera del automóvil. Choqué contra el pavimento. Me levanté y solo comencé a correr. Estaba golpeando autos, edificios y personas, con lágrimas corriendo por mi cara. Me sentí tan vulnerable y aterrorizada. Finalmente mi papá me encontró. Pasé el resto del día en la cama, llorando. No podía creer que me hubiera hecho esto a mí misma. Durante las siguientes semanas, Ana comenzó a enseñarme braille y ubicación espacial. Me di cuenta de que todavía estaba enojada conmigo, pero ella era tan amable como podía ser dada la situación. Una noche, ambas nos acostamos para dormir. Escuché que se abría una ventana y mi adrenalina inmediatamente se disparó. Me levanté de la cama, desesperada por encontrar algo para defenderme, pero no pude encontrar nada. Estaba deambulando por la habitación. Era un blanco fácil. Sentí que alguien me agarró del brazo e intenté gritar, pero una mano me cubrió la boca. Me sacudí para librarme de ellos y fue cuando Ana me susurró al oído: «Soy yo, cállate». Me arrastró con ella y me di cuenta de que estábamos en el armario. No entendí cómo nos había llevado allí tan rápido. Nos sentamos en silencio, pero podía escuchar fuertes pasos justo afuera de nuestra habitación. Sentí escalofríos pasando por mi espalda. Me sentí muy indefensa otra vez. Y escuché a mi papá gritar: «¡Annabella, llamen a la policía!». Sentí que estaba en un trance. Tenía tanto miedo de abrir la puerta, pero lo hice igual. Crucé la habitación en puntillas. ¿Dónde está mi celular? ¿Sería capaz de poder encontrarlo? Mientras me acercaba a mi cama me lastimé el dedo del pie y escuché pasos que bajaban corriendo hacia nuestra habitación. Pasé mis manos temblorosas sobre la cama hasta que finalmente mis manos se engancharon alrededor del celular. Yo no pensé. Usé mi memoria muscular para marcar al 911. No respiré, esperando que esté bien, y entonces escuché al tipo acercarse. Yo no tuve tiempo de volver al armario, así que me tiré al suelo y rodé debajo de la cama. Me presioné contra la pared para asegurarme de que no fuera visible. La policía respondió y yo les susurré mi dirección. Podía sentir los pasos del tipo junto a mí. ¿Me estaba mirando? ¿Me estaba apuntando con su arma? Sentía como si estuviera por vomitar. Pero cuando me di cuenta, los pasos estaban alejando. Escuché que la policía llegó y el alivio inundó mi cuerpo. El ladrón había atado a mi papá, pero él estaba bien. Después de esta horrible experiencia, me tomó unos días calmarme y reflexionar sobre todo lo que había pasado. Lo primero que hice fue disculparme con mi hermana. Me di cuenta lo irrespetuoso que fue haberme hecho esto. No fue un capricho. No fue una forma genial de escapar de la escuela. Era una complicada condición con la que Ana había tenido que vivir toda su vida. Ella me abrazó y me agradeció por haberme disculpado. Lamento lo que hice y ahora sé que es importante no tomar decisiones drásticas y dolorosas aunque estemos asustados o enojados. Ahora hablo con mi padre y mi hermana sobre todo y creo que estamos comunicando nuestros pensamientos y necesidades mejor que nunca.